Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Las creencias de los padres influyen en los hijos e influyen de distintas formas, en su identidad, en sus emociones, en sus motivaciones. Pero ¿qué pasa si hay heridas en esos padres? ¿Cómo influye eso en los hijos? Hoy vamos a hablar sobre ese tema con Claudia Martínez. Ella es Master Coach en Programación Neurolingüística, especialista en estabilidad y gestión emocional, a quien le damos la bienvenida. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Jack, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las personas que se conectan una noche más para aprender. Es un gusto reencontrarnos, Claudia. Y aprender, Y aprender. seguir procesando nuestras Sí, emociones. sí. ¿Cómo influyen las emociones? ¿Cómo influyen las creencias de los padres en los hijos? Uy, pero te tengo varios puntos para desarrollar. En facilito, es una palabra que me gusta usar. En facilito puede generar muchos bloqueos, como muchos desbloqueos también en los niños. Estamos hablando de la figura de nosotros como padres, pero también de lo que nuestros padres nos han instalado a nosotros. Ajá. O sea, que influye en los adultos que nos convertimos. Ujú. Así que es para los papitos que nos estén mirando, pero también es para poder analizar nuestra propia historia. Claro, o sea, nosotros tenemos influencia de nuestros padres, ellos de sus padres, es decir, de Exacto. nuestros abuelos, y nosotros algo estamos haciendo, estamos influyendo en nuestros hijos. En los hijos, correcto, correcto. Ahora, se influye de forma positiva y negativa. Exacto. Una de las formas, me parece más fácil de explicar la influencia, es a través de las creencias. Ajá. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si tus padres tuvieron ciertas creencias que te las transmitían de niño, existen dos formas, instaladas y propias, las creencias. Ya. Tú tienes creencias instaladas por tus padres o tienes creencias que tú saliste, viviste, te enamoraste, tuviste decepciones y tú por tu propia experiencia tienes tus propias creencias. Ajá. Entonces, las creencias instaladas son las que nuestros padres o nosotros como padres estamos instalando en los chicos. Ahora, pueden ser de distintas maneras. Pueden traer herencias emocionales, que quiere decir lo que tú decías. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y hay creencias que van de generación en generación, o hay creencias que se empiezan a formar culturalmente por la coyuntura que vivimos. Por ejemplo, ahora los chicos que son más de internet. Ya. Ahora, esas creencias instaladas se pueden desinstalar si de pronto notamos de que no nos está llevando por un buen camino. De pronto hubo algunas heridas en nuestros padres o en los abuelos y que se han ido transmitiendo de generación en generación. ¿Se puede eso desinstalar? Sí, sí se puede desinstalar. De hecho, te cuento, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, tuve una clienta con la que hicimos hipnosis y regresión, porque es una forma de abordarlo suave, sin generar mucho trauma al regresar. Y ella venía porque tenía una creencia que era, no hago bien las cosas. Siempre tengo que estar preguntándole a otra persona y no confío mucho en mí. Ya. Le mando un beso a ella, que nos debe estar mirando, es bien fan del programa y le gusta mucho. Ajá. Y me decía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dudo? ¿Por qué no me atrevo y lo hago directamente? ¿Por qué siempre tengo que estar preguntando? Ya. Entonces empezamos a navegar, ¿no? Cuáles eran, cuándo había sido la primera vez que lo había escuchado, cuándo había sido que se había reforzado. Y salía por ahí los 13 años en el colegio, que la comparaban. Íbamos retrocediendo un poquito más, a los 10 años, el papá que siempre les decía a ella y a sus hermanos, no a ella directamente, pero a sus hermanos, como tú nunca haces bien las cosas, tú no sirves para nada, a sus hermanas. Entonces, cuando tú estás en un núcleo familiar, aunque yo no te insulte directamente, estás viviendo en un hogar de violencia. Ajá. Entonces, aunque yo no te diga directamente, es peor cuando es directo, pero aunque no te lo diga directamente, tú lo estás aceptando como, de repente yo tampoco soy bueno, porque si mi hermano, que es mi hermano, es mi sangre y es como yo, no lo es, de repente yo tampoco. Ajá. Y por ahí van haciendo todas estas dudas de adulto. Claudia, pero qué importante el uso de la palabra, ¿no? Porque el decir a alguien, nunca haces bien las cosas, estás descalificándolo. Y podrías sustituirlo, podrías hacerlo mejor. Claro. Que es muy distinto a decirle, no haces bien las cosas.
Le estás diciendo que es torpe, Claro. que es incapaz. Y te lo llevo más allá, Ujú. porque es algo bien común el decirle a los niños, es que tú eres bien molestoso. Ay, es que no escribes bien. Nada haces bien. Siempre hay que estar corrigiéndote. Nada haces bien. Mm. De los 0 a los 7 años, no todas las personas pasamos algo que es como no hay juicio crítico, así se le llama. O sea, ¿qué significa? No puedes distinguir lo que está bien de lo que está mal. No hay juicio crítico. Todo lo que yo te digo va a pasar sin filtro, ¿ok? Si yo te digo que existen los dragones, los elefantes, tú vas a decir, man, ya existen. Ajá. No existe el juicio crítico, por eso son tan inocentes. Ujú. Entonces, si tú le dices que no sirve para nada, que estorba, que nunca hace las cosas bien, ay, qué tontito que eres, ay, Exitosa. siempre te equivocas, ay, qué nervioso. Todas esas cosas van haciendo un juicio, el niño, que tú crees que no te está escuchando, pero se está formando su propia autoestima. Ajá. Y todo eso está influyendo. Y de pronto esa forma de corregir erróneamente, ¿no? Ujú. Diciendo esas palabras, quizá por no sustituirlas por otras, es como también le han educado, le han hecho crecer así, le han corregido de tal forma a nuestros padres, sus abuelos. Claro. Y eso se ha ido transmitiendo, ¿no? Como se normalizan ciertas cosas, ¿no? Por eso se le llamaba herencia emocional. No es que solo heredamos el color de la piel, los rulitos, de repente los ojos, Ajá. sino también heredamos creencias, heredamos miedos, heredamos reacciones. Te pongo un caso súper sencillo. Unos padres que conserven la calma en un temblor versus unos que salen corriendo. Ajá. Los niños que no tienen juicio crítico y que van a decir, ok, entonces esa es la reacción que yo debería tener. Algo está pasando, ¿no? Algo está sucediendo que yo también tengo que estar súper alerta a lo que está pasando, porque si mi papá corre, yo también debería correr. Sí. Y esos tipos de reacciones te heredan a distinto nivel en distintas ocasiones. Qué importante es esto de las emociones y cómo nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros miedos, nuestras creencias van influyendo en nuestros niños. Y les vamos formando, mal o Ujú. bien, pero les estamos formando bajo nuestras propias creencias. Estamos con Claudia Martínez, Master Coach en PNL. Estamos hablando sobre cómo nuestras creencias, las creencias de los padres, influyen en los niños, ¿no? Y Exitosa. decíamos, ¿qué pasa si hay heridas en los padres? Entonces, ¿cómo va a ser el resultado en un futuro de esos niños? Y vamos a convocar al público para que puedan llamarnos a través del 940-800-800, 251-9422 y tenemos también una tercera línea telefónica, el 7410-955. Cesarín González, ¿cómo estás? Buenas noches, Cesarín. ¿Todo bien por allá? Usted me da la señal, ¿ya? Para ir conversando con el público. Se avisa para ya ir respondiéndole a la gente. Repito los teléfonos 940-800-800, 251-9422 y 7410-955. Y preguntaba Claudia. Sí, ¿me permites? Sí, dale, Mira, Claudia. tenemos un comentario acá de Roy que dice, mi viejo nunca me felicitaba si sacaba 18 o 19, aunque haya sido la mayor nota de todo mi salón. Si no era un 20 es porque me relajé, no estudié y no practiqué lo suficiente. Ajá. Ese es un hijo sobreexigido. Ah, ¿Qué es lo que le enseña el papá? A sobreexigirse constantemente, pero aunque lo haga bien, no lo hizo lo suficientemente bien, lo pudo hacer mejor. claro. Eso es un niño que se sobreexige, pero va a ser un adulto que no sabe de repente recompensarse o que le cuesta aceptar cuando está avanzando y está haciendo las cosas bien y se cuestiona y dice, de repente lo podría hacer mejor, porque hay una creencia que se instaló de que de repente no se esfuerza lo suficiente. ¿Es malo extremo ser perfeccionista? De pronto el padre quería la perfección, el 20, Claro, y no le bastaba con el 19. claro. ¿Hasta pero, dónde, hasta qué punto el perfeccionismo es aceptable? Te diría hasta que no dañe de repente la autoestima de la otra persona. Yo sé que suena un poco como, ay, ¿no? Pero
De verdad que con nuestras palabras podemos construir y a veces hay que calibrar mucho lo que le estás diciendo a la otra persona porque de repente se esforzó Ajá. para lograr eso, ¿no? Y no solo padres e hijos, si lo llevamos al trabajo, o sea, de repente tienes una persona que se amaneció haciendo un reporte y algo que a mí me gusta mucho que es cruzar esa información. Si tú tienes un hijo sobreexigido por un padre que nunca estaba contento y luego ese mismo adulto lo metes en el trabajo con un jefe que tampoco nunca está contento con nada, lo que tienes es un adulto reviviendo recuerdos de niño constantemente. Se identificaron, creo. Has tocado carne. Es que Fibra. me encanta eso, porque a veces dices, no entiendo por qué no conecto con mi gente, no entiendo Ajá. por qué. Y obviamente, o sea, todos hemos sido niños, todos tenemos heridas. Sí. Mira, yo como padre lo único que busco en mis niños es su felicidad. Su felicidad. Bueno, vamos a ir con el público. Son ya las 11 de la noche con 13 minutos. Steven está en Lince y él tiene la siguiente consulta. Hola Steven, ¿cómo estás? Buenas noches. Así tal cual como usted le está Steven, preguntando. hola. Hola, hola. Hola. Precisen preguntar. Aló, estoy con Steven. Escuchaba una voz femenina. Sí. A ver, vamos a ir con Steven. Usted me avisa, Cesarín González, 940-800-800. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cuál es su nombre? Es Steven, ¿verdad? Sí, Steven, ¿qué tal? A ver, ¿cuál es su consulta? sí. ¿De qué manera se puede modificar el hecho de que de repente una madre no de mala fe, pero mucho le grita a su hijo? Y segundo, una vez conversé con un psicólogo y no creía en el psicoanálisis, porque decía que para nada el comportamiento de los padres influye en los hijos. ¿Qué opina eso la señorita? El Porque yo he entendido que habla del psicoanálisis. ¿El comportamiento Espera. estaba qué? Steven, Cuando una madre, ¿me escucha? Ya, sí. Sí, cuando una madre, no de mala fe, pero para corregir a su hijo mucho le grita, ¿de qué manera lo puede perjudicar? Ok. Y segundo, una vez con un psicólogo conversando, desacreditaba el psicoanálisis, porque decía que el hijo para nada puede copiar los modelos del padre. ¿Qué opina de eso la psicóloga? Ah, ok. correcto, Mira. Steven. Te lo voy a responder, no, Exitosa. no como yo qué opino, sino John Bowlby es el creador de la teoría del apego, ¿ok? Que es mega estudiada por la psicología y por el psicoanálisis. Y él indica que la seguridad emocional que un niño recibe en la infancia influye directamente en su capacidad para poder manejar el estrés y generar relaciones saludables en la adultez. Ujú. ¿Qué significa? Ahí quiero ir con las dos preguntas. Lo primero, que si tú le gritas a tu hijo, lo que está generando es un tipo de apego violento. Entonces, se puede ir para dos lados. O normaliza la violencia, que le griten. Si es hombre, puede tener parejas de repente con mujeres abusivas, que las hay. Mm. Y es un hombre sumiso, es un hombre que de repente no sabe poner límites, es un hombre del que abusan. Y por el otro lado, se puede convertir en una persona violenta, que violenta a otras personas y que también grita de la misma forma como le gritaron, porque es como se aprendió a comunicar. Ujú. Entonces, esto de que los niños no copian las características de los padres, no es que lo diga yo, es que hay teoría que prueba de que sí se copian, de que sí se heredan las creencias y de que sí influye muchísimo en la forma en cómo los padres reaccionan con los hijos. Ajá. Exitosa. Y Claudia, o puede convertirse en una persona sumisa, decías, Ujú. o puede convertirse en una persona violenta Ujú. por el entorno, por Ujú. cómo se desarrolló. ¿Habría una tercera vía? De pronto, reconocer que todo eso era malo Ujú. y valerse de eso para ser una persona distinta. Totalmente. Ahí es donde entra la terapia. Ujú. Cuando tú dices, no me cuadra como fueron mis padres, no quiero ser así, Claro. y empiezas a buscar ayuda. Y de hecho, te confesaría que el 90% de las mujeres y hombres que llegan a mí, llegan diciendo, no quiero ser el tipo de padre que fueron conmigo. Mm. Tal vez no en el exceso del abuso, de la violencia, sino dicen, me doy cuenta que hay cosas que hicieron que no me gustaría repetir. Ajá. Entonces, antes de tener hijos, quiero trabajar en ¿Y mí. de qué depende de que unos digan, es que yo soy así? Digamos, en un hogar, un padre Ujú. violento, borracho, y yo también soy borracho, yo también agredo a mi pareja porque, bueno, mi padre era así, y se Ujú. valen de eso. Y otros dicen, no, yo voy a ser distinto a mi padre. Yo no voy a violentar a mi pareja, mucho menos voy a agredir a mis hijos. Voy a ser distinto a él.
¿De qué depende? De cada persona para que pueda tomar o ese camino de seguir el modelo imperfecto o el otro camino de ser distinto. Te diría que depende mucho del nivel de conciencia que tienes. Me voy a ir con esas dos. Nivel de conciencia y tu capacidad, perdón, y las influencias que tuviste de niño, ¿ok? Todos hemos tenido una abuelita que nos cuidaba, no todos, pero la mayoría hemos tenido una abuelita que por ahí influía. Entonces, si tú vienes de un hogar violento, de repente tuviste un cuidador que sí se comportaba como deberías. De hecho, te pongo un ejemplo rapidísimo. Nicky Jam, reggaetonero conocidísimo, su mamá era consumidora de drogas, su papá también era consumidor de drogas y él se orinaba constantemente en la cama. Cuando él va a la casa de un amiguito, se queda a dormir y la mamá del niñito le dice como, no te preocupes, te voy a cambiar, vente, te voy a bañar y todo. Él a esa edad recién genera conciencia de que esa es la forma en cómo una mamá debería comportarse. Porque a él lo regresaban constantemente orinadito. Entonces, puedes tener una persona que sí hace la diferencia en tu crianza y por el otro lado, tú como adulto puedes generar la conciencia de decir, no me está funcionando lo que estoy viviendo. Mira, y sucede con los personajes públicos. Nicky Jam. Nicky Jam. Vamos ahora hasta el norte. Nos vamos a Trujillo y está en el teléfono Ercilia. Hola, Ercilia, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Ercilia? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora. Cuéntanos tu historia. Más que una historia, llamo para que más que todo que me aconseje, ¿no? Más que todo saber cómo poder yo tratar o ver. Tengo una hija de 13 años y bueno, me dicen que todos los hijos no son iguales, ¿no? Unos que son más tranquilos, otros que son un poquito más rebeldes. Y bueno, y en ese aspecto es mi caso, ¿no? Es mi segunda hija y a veces se pone un poquito así rebelde, ¿no? Y entonces que a mí también a veces un poco que me saca de mis casillas y a veces no sé ni cómo tratarla, ¿no? O sea, de ser más blanda o ser un poco más drástica, ¿no? Como para que ella me entienda o no sé, pero también me dicen que si yo soy un poco más drástica, o sea, decirle que le diga no a esto, no a esto, es como si le dijera todo lo contrario, ¿no? Ok, ¿y hay alguna razón por la que peleen más constantemente? En el sentido de que por decir cuando le mando a hacer las cosas, ¿no? Por decir no lo hace, tengo que estar diciéndole varias veces, que me dice ya la voy a hacer, pero y no lo hace, ¿no? Entonces en una de esas a veces yo ya me altero, ¿no? Y ella también me dice, pero mamá, que no te enojes o no me grites. Entonces le digo, pero si ya te estoy diciendo varias veces y no lo haces. Y en el caso también del permiso, ¿no? Por decir, ella pide permiso para estar con sus amiguitas o dice, entonces su papá le da permiso, entonces le damos permiso, ¿no? Y yo le digo, ven a tal hora, y ella a veces se excede más, a veces una hora o media hora más. Y cuando yo le digo, ¿por qué no llegaste a la hora que te estamos dando el permiso? Porque no, que el celular se me apagó o no me di cuenta de la hora. Y bueno, y como yo le digo, prácticamente estás perdiendo la confianza que nosotros estamos depositando en ti, ¿no? Y claro. Entonces yo le digo, la próxima vez ya no te voy a dar permiso. Pero nosotros volvemos a darle permiso con el fin de que ella se rectifique, ¿no? Diciendo, no, ya esta vez me pasé, pero esta vez voy a tratar de llegar a la hora, pero no lo hace y le sigue reiteradas veces, ¿no? En lo mismo. Ok. Muchas gracias por la consulta. Ajá. ¿Tú tienes algún comentario antes que yo vaya? Pues creo que está manipulando a sus padres. Sí. O sea, entras como en, te voy a pegar, pero si nunca me pegas, es como, ay, ya sé que no me vas a pegar, pues, ¿no? Yo te recomendaría ser un poquito más, no sé si estricta sea la palabra, pero puede ser un poco más, más clara con las normas, para ponerle una palabra más adecuada. El ejercicio de la autoridad. ¿Cómo? Eres papá. Ah, el ejercicio, claro, te refieres de ejercer. Claro, ajá. Es decir, ejerce autoridad, pues eres papá y te tienen que
respetar lo que estás diciendo, el acuerdo al que has llegado, las normas de casa. Claro. Mujer. Lo que puedes hacer es entrar también no a negociar, pero como a ser más clara. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que ella tiene que cumplir? ¿En qué momento lo tiene que cumplir? Y que si no lo cumple, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Y cuando eso no se dé, se tienen que aplicar las consecuencias. Porque si no, estás cayendo en eso de te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar y nunca le pegas. Entonces la persona termina diciendo, no me van a castigar, entonces yo me zurro en lo que pasa. Entonces puede ser, si no llegas a la hora, no sales la próxima vez. Y la siguiente, no sales. Si se te olvidó cargar tu celular, se me va a olvidar también de ponerte saldo. Claro. Si te pasa esa, ¿cuáles van a ser las consecuencias claras y directas de lo que va a pasar si estas cosas no se cumplen? Porque vuelve nuevamente, ¿no? A abusar, digamos, la hija. Porque le dicen, mira, la próxima no te vamos a dar permiso, la próxima no te doy esto. Pero vuelven a caer para que no pueda ser una hija incorrecta. Pero los padres están cediendo en este caso. Algo que me gustaría agregar es, muchos padres también no son tan estrictos porque quieren ser amigos de sus hijos. Y una frase que dijo un psicólogo que una vez me encantó es, yo no soy amigo de mi hijo, yo soy su padre o su madre. Entonces no me interesa si me odia. Más adelante sabrá que lo hice porque lo quería, porque lo amo. Claro. Entonces, mi trabajo es hacer que esta persona crezca como un adulto responsable. Y algo yo quiero agregar. Dicen que es muy fácil ser un padre bueno. Y cuando hablo de bueno, hablo de bondadoso. Y un poco más complicado ser un buen padre. Y ese buen padre va a tener que poner límites. De pronto va a tener que enemistarse con el hijo. Sí. Pero el hijo va a entender a futuro que hizo por su bien. Totalmente. Y lo va a agradecer. Y no caer en, le voy a decir a tu papá, por favor no hagan eso, porque las parejas son un equipo. Entonces no es tu mamá es la mala, tu papá es el malo. Somos los dos primero y los dos estamos buscando tu bienestar. Nos vamos hasta La Molina. Madeleine está en el teléfono. Hola Madeleine, ¿cómo estás? Buenas noches. Madeleine, ¿nos está escuchando? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida, Madeleine. Hola Madeleine, ¿qué tal? ¿Cuál es su consulta? Bueno, a ver, precisamente, sucede también cuando los papás se separan, ¿no? Bueno, siendo mi caso particularmente, y viendo, digamos, una relación bastante tóxica, ¿no? Donde el papá me minimizaba delante de mis hijos y todo ello, ¿no? Lamentablemente esto es copiado de los hijos porque a veces mis niños me decían muchas cosas que su papá me las decía. Entonces, sucede también que parte del padre, no sé a qué se debe, no sé si ustedes me pueden orientar, que como dijo no hay padre, el padre es bueno, es muy fácil, ¿no? Porque claro, el padre bueno te compra, ay hijita, te compro regalitos, esas cosas, pero viene el tema también de una venganza planeada, yo creo maquinada, porque el papá, una persona adulta sabe qué decir a un niño, sabe qué no decir. Y muchas veces mis hijas han venido a casa diciéndome cosas que su papá le decía. Yo he tenido una de mis hijas 4 meses con dolores de cabeza intensos, náuseas, cambiándola de doctor, llevándola incluso al neurólogo. Y yo analizaba a mi hija y yo decía, no, ok, la resonancia salió perfecto, gracias a Dios, no hay nada. Entonces acá hay un tema psicológico. Y un día mi hija se partió llorando de 9 años, porque mis últimas hijas son gemelas. Se partió llorando y me dijo, mamá, mi papá me dijo esto, una cosa bien desagradable, ¿no? Que le decía cositas de su... Yo tengo una nieta de 1 año, le decía cosas negativas de la niñita, le decía, te duele la cabeza porque te apesta ¿no? Y mencionaba el nombre de la bebé. O te apesta la cabeza porque hueles... Cosas así, para mí, tan descabelladas de una persona, que obviamente causaba el daño a mi hija. Entonces, también parte de que las autoridades no hacen su papel completo, porque correcto. Madeleine pasaron por... Madeleine, discúlpanos, pero sí, hemos captado la idea de tu consulta, Madeleine. Son ya las 11 de la noche, 27 minutos, tenemos que hacer una pausa. Al regresar vamos a responderle a Madeleine. Claudia, estamos hablando sobre cómo las creencias influyen en los hijos. Y le hemos puesto como título, hijos rotos,
por padres heridos. Está hoy con Claudia Martínez, Master Coach en PNL, especialista en estabilidad y gestión emocional en Despierta tus emociones. Hacemos una pausa y regresamos en Exitosa 14 años, la voz de los que no tienen voz. Ahora regresamos para adentro. Y estoy con Claudia Martínez, Master Coach en PNL, especialista en estabilidad y gestión emocional. Y bueno, ya han sabido superar las correcciones de sus padres que hacían con ellos. Una de las señoritas decía, me agarraba escobazos. Y Giancarlo decía, ¿y tú también sigues utilizando la escoba? Bueno, para barrer, no para corregir. Bueno, se puede cambiar, ¿no? Sí, claro. Esperemos que todos en sus casas que nos estén mirando hagan su reflexión hoy día y cambien. Sabes, yo agarro la escoba para bailar. Para bailar. Por favor, señorita Andrea. Madeleine nos dejó una consulta. Sí. Madeleine llamó de La Molina y hablaba sobre el esposo que influía negativamente en los hijos de la hija. ¿Cómo es que se pueden utilizar a los niños, ¿no? Para arreglar las diferencias? Sí, lamentablemente podría ser un mal hábito, una mala creencia, el creer que de esa manera te vas a vengar de tu pareja. Y cuando al final lo que le estás haciendo daño es a los niños. Pero quería decirle a Madeleine que no vamos a poder evitar ciertos comportamientos. Y ella dijo algo que me llamó mucho la atención y era: las autoridades no hacen su trabajo al final. Y lamentablemente es cierto, hay muchas denuncias que no proceden. Así que lo que te aconsejo es que puedas sentarte con tus hijas a conversar. Y la mejor forma de decirle es que a veces papá y mamá tienen problemas, tienen diferencias, pero que no es responsabilidad, no es tu responsabilidad, mi amor. Eso es una pelea o algo que está entre nosotros. Si tú tienes alguna duda, si tienes algún malestar, si te sientes mal, si quieres hablar de algo, yo siempre voy a estar acá, yo siempre te voy a escuchar, porque lo que estás haciendo es abriendo una puerta. Mientras la otra persona lo que hace es tratar de alejarlas, lo que tú necesitas hacer es abrir una puerta de comunicación con ellas y que sepan que dentro de todo no es su culpa, no es su responsabilidad tampoco solucionarlo, porque la meten en un juego de lealtades. ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿No? Y si me quieres a mí, entonces no hables con tu mamá. Y si me quieres a mí, entonces de repente lo de tu hermanita, ¿no? Lo de la nieta. Anda y hazle así. Entonces, como los niños no tienen todavía ese juicio de poder decir lo que me están diciendo, me están manipulando de repente, lo que te queda es hablar con ella, sentarte y decirle que no es su responsabilidad, no es su culpa, pero que si ella quiere hablar contigo, que tú siempre vas a tener la disposición de escucharla. Y no utilicen a los hijos. Los padres se separan y luego, no le voy a dejar ver con ese hombre porque me engañó. O viceversa, no utilicen a los hijos. Los hijos tienen un papá y una mamá y no arreglen sus diferencias utilizando a los niños. Vamos hasta San Juan de Miraflores. Exitosa. Victoria está en el teléfono y le damos la bienvenida. Hola, Vicky, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas Muchas noches. gracias por su atención. Buenas noches. Bueno, les cuento. Mi esposo y yo, que bueno, ya hace año y medio estamos separados, pero él se ha ido recién de la casa hace unos meses. Ya, ¿qué pasa? Los dos somos dos personas que hemos crecido con heridas emocionales, cada uno por su lado, y nos unimos. Creo que sabiendo que la cosa no iba a ir bien. ¿Para qué le voy a mentir? Desde un inicio hasta los 23 años, que con todo, o sea, que de ser novios y todo, siempre estuvo mal. Él me faltaba el respeto. Pero yo recién hace poco, como se dice, no, o sea, cada persona tiene su tiempo. Hace poco recién que me di cuenta de que eso no era para mí, bueno, eso. Y bueno, entre los dos, bueno, yo fui la que le dije que se retirara de la casa, que ya esto no iba más. Bueno, yo fui. Él un poco que no quería, hizo algo como para salvar, pero tampoco no le puso tanto empeño. Es así. Bueno, entre los dos, bueno, tenemos un hijo que hoy en día tiene 19 años, un niño maravilloso. Yo nunca he tenido estos problemas de que se ponga rebelde, para nada. Pero él hace poco me dijo que él ha visto desde niño
estos conflictos entre nosotros, o sea, el que nos gritábamos de repente cuando estábamos pensando que él estaba durmiendo, pero él dice que él ha escuchado. Y la pregunta es la siguiente: yo hoy en día trato de que, o sea, él, o sea, de que se lleve bien con su padre, porque es su padre, o sea, el problema es conmigo. Yo le hablo todo, pero yo no quisiera que mi hijo más adelante, o sea, esta cadena de que la repita. Él hoy en día está muy bien, él, o sea, es un triunfador, estudia en el extranjero, es un jugador competitivo, pero sí tiene ciertas heridas, que bueno, se las he hecho yo y su papá. Por más que yo he tratado que las cosas sean bonitas, que él tenga todo, pero, o sea, soy consciente que sí le hice una serie, sé que mi hijo es un hijo roto, como se dice. Entonces, eso es lo que quisiera ver, ¿qué hago para yo salvar esto? Muchas gracias por escucharme. Gracias por contarnos. Justo podemos ir entrando en cómo romper el ciclo y sanar. Y una de las cosas claves es poder reconciliarnos con nuestros padres. En este caso, como nos cuenta, su hijo es un buen chico. Entonces yo lo que le sugeriría es abre la comunicación de cómo te sientes como mujer. Porque si bien es cierto el hijo puede ver lo que pasa, es más factible que un hombre se identifique con un hombre que un hombre se identifique con una mujer. ¿Ok? Por género. Por eso las mujeres somos de todas unidas, en mancha, en grupo y conversamos, porque es más fácil que te identifiques con tu mismo género. Entonces, si tú quieres evitar de que tu hijo de repente cometa las mismas cosas, lo que puedes hacer es contarle, porque ya es un adulto, ya 19 años es un adulto y como ella misma dice, reconoce las heridas que ella también contribuyó. Y además que a pesar que ellos han tratado de ocultar esos problemas, él le ha confesado de que siempre ha escuchado los conflictos que tenían sus padres. Claro. Yo te diría, abre la comunicación. De repente él no sea tan expresivo, pero tú sí puedes expresarte desde tu feminidad, desde ser mamá, desde tu rol de mujer y decirle, mira, mi amor, estas cosas que pasaban yo hubiera querido que no escuches, pero son problemas que pasan en la pareja y a mí me gustaría que no te pase lo mismo. Yo como mujer me sentía así, 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 tú trata de ser un buen hombre de repente hubiera buscado este tipo de solución. Yo de repente debía haber hecho esto para que, si no lo vivió como ejemplo, lo pueda ver al menos, ok, ya como adulto puedo reflexionar sobre eso y puedo de repente hacer ciertos cambios en mis relaciones. Ella quiere romper esa cadena, ¿no? Claro. Porque ella confiesa de que venían con heridas ambos. Sí. Venían con heridas y nuevamente las heridas se abrieron ya en pareja. Claro. Lo que quieren evitar es de que se vuelva a abrir ya con el hijo. Con el hijo, claro. Correcto. Muy bien, gracias Victoria. Vamos con otra participación. La gente nos llama a través del 940-800-800. Angélica desde Ica. Hola Angélica, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga por orientarnos. Le llamo porque tengo un problema con dos sobrinas, que su mamá la abandonó desde pequeña, digamos de 2 años, y mi hermano las crió. A punto que mi hermano les dio cariño, les dio afecto, las apoyó en todo lo que podían. Él le hacía todas sus cosas a sus hijas. Y ahora ya están en una edad de 13 años, la adolescencia, y las niñas son rebeldes, no quieren hacer caso. Nosotros somos sus tías, siempre le hemos querido hasta hoy, ¿no? A pesar de su rebeldía de ella, siempre analizamos si es por falta de cariño, por falta de afecto. Démosle cariño más afecto, que no se pongan celosas, así, ¿no? Pero ellas no hacen caso, como de cuenta que nos estudiaran, ¿no? Quieren que todo les hagamos. Ya nosotros hemos salido del poder de mi mamá, porque ya somos personas ya de 50 y tantos años. Entonces cuando vivíamos juntos, la ayudábamos, la apoyábamos a mi hermano, pero ahora que ya hemos salido de la casa de los padres, vivir juntos, apegados, entonces ellas como que la han sentido, y mi mamá ya tiene 70 y tantos años y quiere que mi mamá les atienda, le haga sus cosas, le suba el desayuno, le baje las cosas. Entonces no hacen caso, no ordenan, no se asean, hay que exigirle, no se preocupan por atender a su papá. Y ya mi hermano hoy en día, ya hace 2 años, se trajo buscar una pareja donde ellas no quieren hacer nada, quieren que el papá venga, lo limpie, le lave la ropa, esté al pendiente de ella, ¿no? Entonces una de ellas ya se juntó a los 15 años, porque yo creo que
no tenía el afecto de mamá, de papá, yo lo entendimos por ese lado, ¿no? Por falta de cariño, de atención, pero la otra se ha vuelto tremenda, a punto que se fue de temporada a vivir con la mamá. Desafió a uno, se fue con la mamá y de nuevo se portó mal con la mamá, ¿no? Tuvo rebeldía y de nuevo regresó a la casa. Entonces, en ningún lado está bien ella. Angélica, solo una inquietud. Tus sobrinas su madre les termina abandonando, ¿no? ¿Sabe usted algo de la madre? Nosotros estamos hablando cómo se va transmitiendo las creencias, cómo se van transmitiendo esas heridas. Si a la madre también la abandonaron en algún momento, atravesó un problema similar. Sí, Angélica. Sí, bien, Angélica. Bien. Muchas gracias, Angélica, por la participación. 2 sobrinas que han sido abandonadas por su madre. Una de ellas está muy rebelde, la de 13 años. No se casó Las nadie. 2, ¿no? Las sí, 2. La otra dice que Se fue. Ajá. Creo que vamos un poco, regresamos a lo que habíamos dicho al inicio y hay que poner un poco de límites. Y algo que me parece importante porque Angélica mencionó a su mamá y mencionó al hermano, pero no entendí muy bien cuál era la relación del padre con las hijas. Y es importante que el hermano pueda analizar cuáles son los patrones de repente que él ha vivido que se están repitiendo en sus hijas, ¿no? Para poder ver esto, qué le estamos pasando, qué le están viendo, porque las tías se hacían cargo de las niñas, pero entiendo que entonces no tiene padres presentes, pero tiene figuras que están ejerciendo el rol parental, ¿no? El rol de mamá y el rol de papá. La madre sale del entorno. El papá se queda, pero está ausente, ¿no? Porque claro. ya él tiene otra pareja, las niñas rebeldes, las 2, no hacen caso ni al papá ni a las tías. Claro, entendía que las iban a visitar, ¿no? Ajá. Hablar con las sobrinas, o sea, y acá también hay algo importante que a veces los padres se desviven por hacer que hagas las cosas bien. Y hasta cierta edad es válido, pero ya desde cierta edad la persona tiene conciencia de lo que está haciendo, tiene cierta conciencia de que está manipulando, tiene cierta conciencia de que se está aprovechando. Incluso Angélica creo que decía, es como si nos analizara y nos estudiara, y hiciera las cosas a propósito y dice me falta amor y nosotros más le damos. Entonces esas ya son actitudes de manipulación. Como sé que me van a dar, voy a reclamar. Como sé que van a hacer, las voy a presionar por ese lado. Pero en las niñas hay carencia de amor, de afecto. ¿Por eso el comportamiento, Claudia? Puede haber, pero yo entendí que las tías las criaron. Ajá. Entonces. Pero, claro. No estuvieron solas en el mundo, no estuvieron abandonadas en la calle. Pero ese comportamiento de pronto es una forma de expresión del por qué me abandonaste, madre. Claro, pero está mal dirigido. Ajá. Entonces, seguro cuando crezcan tendrán que llevar algún tipo de terapia, si no lo pueden llevar ahorita. Pero lo que sí pueden hacer las tías es decirle, acá en esta casa nunca te faltó nada, acá en esta casa siempre te cuidamos, te quisimos, te queremos y queremos lo mejor para ti. Entonces, si tú quieres vivir con tu mamá y quieres irte, la puerta está abierta, porque también son tus decisiones. Así como nosotros tomamos la decisión de amarte y de cuidarte, también sabremos aceptar la decisión si tú decides salir de esta puerta. Por eso, cuán preciado es la familia, padres, antes de tomar una mala decisión, ¿no? O sea, porque finalmente las consecuencias las van a llevar los niños, chicos, sí. Ante la separación. Y después nosotros, también los adultos. Es verdad. Bueno, nos vamos hasta Iquitos. Emi está en el teléfono. Hola. A ver, ya no nos vamos Iquitos, nos vamos a otro lado. Son las 11 de la noche con 54 minutos. Lo que queremos ahora, Claudia, es consejos para reparar. Para poder reparar ante estas situaciones. Parece muy distintas en cada caso, pero tienen un denominador común, ¿no? Que se van transmitiendo estas heridas. Sí. Punto número 1, el autoconocimiento. No hay nada más importante que conocerte, saber cuáles son tus creencias, cuáles son las creencias que se están pasando,
preguntarte qué es mío, qué no es mío, qué de repente es de mi papá, de mi tío, de mi mamá, para poder cuestionar cuáles son las historias que vas a repetir, que tú eliges repetir. Lo segundo también que les comentaba, poder sanar esta relación con los padres, sentarnos, ya sea los hijos con los padres, ya sea los padres con los hijos, poder sentarnos y decir, esto me pasó, esto me faltó, preguntar mientras estemos vivos. Un ejercicio que les recomiendo a los padres, siéntense y pregúntenle a sus hijos, oye, ¿qué creencia crees que te he pasado que te está causando algún ruido? De repente yo me expresé mal cuando eras niño y no es lo que quise decir, y tienes la oportunidad de repente de corregirla con tu hijo adulto. Una buena forma, ¿no? Sí, es una buena forma aparte de conocer y de reconectar de repente. Ajá. También como hijo lo puedes hacer. Oye, papá, yo tengo esta creencia que la escuché de ti. ¿Tú la sigues pensando? Porque también la gente cambia con los años. No somos los mismos. Las experiencias te moldean. Las caídas, esperemos, te hacen aprender. Entonces ya no eres la misma persona y de repente ya no crees en lo mismo. Claro. Y esto para evitar tropezar con la misma piedra. Por favor. Sí, por favor. Cuestionarnos, sanar las heridas con los papás, tratar de cambiar estas creencias, de repente reemplazarlas por creencias de poder. Un ejemplo que te quería dar rapidito antes de cerrar era, por ejemplo, cuando dicen, no sirves para esto, y esto se puede convertir en un miedo a intentar, poder cambiarlo de repente, soy bueno para estas cosas, ¿no? Si te dijeron algo de niño y tú terminaste creyéndolo, tienes que ser el mejor, por ejemplo, ¿no? Que se convierte en una autoexigencia extrema, tú lo puedes reemplazar de repente por siempre hago lo mejor posible. Muy bien. Siempre es interesante conversar contigo, Claudia. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Tus redes sociales, tus teléfonos para que la gente se contacte contigo. Gracias, sí, me encanta el tema, me encanta. Por favor, el último consejo, vayan a terapia, así que si quieren trabajar en sí mismos, ya sea a nivel personal, ya sea con sus empresas, con sus equipos, me pueden contactar en www.clamate.com o al 953-483-110. Es la red, nuestra empresa, que tenemos mucho apoyo, muchas líneas de comunicación, tenemos el podcast, tenemos muchas herramientas que vamos instalando en la empresa. Y a mí me pueden seguir, por favor, en TikTok, en Instagram o en LinkedIn como soy Claudia Martínez T. Correcto, Claudia, que tengas ya en unos minutos ya es un nuevo día. Que tengas un bonito miércoles. Y a mí también me pueden seguir en las redes sociales. Claro. En TikTok estoy como Jack Miranda, en el Facebook como Jack Miranda, en Instagram también como Jack Miranda. Muchísimas gracias a toda la gente por acompañarnos en esta edición de Despierta tus emociones. Mañana nos estamos reencontrando a partir de las 11 de la noche. Buen descanso, cuídense.